Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos en este día miércoles. Hoy es 10 de abril. Para las 7 de la mañana anuncia el expresidente Álvaro Uribe su pronunciamiento por la decisión de la Fiscalía que lo llamó a juicio. El expresidente Uribe amanece convertido en el primer expresidente en la historia de Colombia que será juzgado, que será sentado en el banquillo de los acusados en un juicio que va a ser larguísimo, por supuesto muy mediático en la justicia penal, en la justicia ordinaria. Después de pedir su preclusión en varias oportunidades, la Fiscalía finalmente cambió su mirada del caso Uribe. Aunque la decisión la tomó el fiscal primero, delegado ante la Corte Suprema, se llama Gilberto Villarreal, que viene de la administración de Francisco Barbosa, asignado al caso en enero de este año, es decir, antes de que llegara la actual fiscal Camargo. Dice el fiscal Villarreal, en su escrito de acusación, que la estrategia del abogado de Uribe, que era Diego Cadena, para cambiar los testimonios de dos exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, fue una estrategia apoyada consciente, deliberada y sistemáticamente por el expresidente Uribe, por su partido, que es la razón por la que él va a juicio y se expone a una pena que podría ser de hasta 12 años de cárcel. Los cargos son soborno a testigos y fraude procesal. En el fondo está la vinculación o la presunta vinculación, que es lo que dicen los testigos, de Uribe con los paramilitares en Antioquia en los años 90. Ese abogado de Uribe, Diego Cadena, fue torpemente a las cárceles ofreciendo plata, beneficios judiciales y mejorar condiciones a esos paramilitares. Lo grabaron en un reloj haciendo esos ofrecimientos en nombre del expresidente, así que es un verdadero novelón. A propósito, la Fiscalía da un viraje, es un giro de 180 grados, en su postura que antes era en favor de Uribe y ahora en contra de Uribe, porque los jueces en dos oportunidades, un juez del circuito, un juez del Tribunal de Bogotá, no aceptaron que hubiese preclusión, que en la práctica era el fallo en favor de Uribe. Así que este entramado tiene muchas piezas, muchas interpretaciones políticas, por eso es la noticia del día. En un llamado a juicio va este caso que en realidad comenzó en el año 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, en ese caso por manipulación de testigos. En la época en la que Cepeda, decía Uribe, recorría cárceles buscando testimonios. Cepeda pasó de denunciado a denunciante, hubo debates parlamentarios, han sido viejos enemigos políticos. Este round lo gana Iván Cepeda. A las 7 de la mañana vendrá pronunciamiento, lo anuncia en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe. Los papeles se voltearon allí, como se le volteó al expresidente Uribe, que inclusive, producto de este caso, renunció a su condición de senador, al fuero que tenía cobijado en la Corte Suprema de Justicia, se fue a la justicia ordinaria y ahora tendrá que sentarse allí en el banquillo de los acusados. Bienvenidos, vamos a hablar, por supuesto, de esta noticia, transmitiremos lo que diga el expresidente Uribe. Este país está dividido desde hace muchos años entre el uribismo, el férreo, el duro, y el antiuribismo tal vez más duro. Y ocurre esta acusación en momentos en que gobierna el principal de los antiuribistas, que es Gustavo Petro. Y hay una nueva controversia, hablando del presidente Petro, hay una nueva controversia porque apareció un proyecto de reforma constitucional que está dando vueltas en el Congreso de la República, que le entrega facultades al presidente Petro para que otorgue perdón judicial, una figura que cercanamente solo existe en los Estados Unidos. Un perdón para políticos, no sé si Álvaro Uribe, para militares, para delincuentes, ciudadanos condenados por delitos relacionados con la paz e inclusive por corrupción. Vamos a hablar de este tema en segundos, una denuncia que tiene en alerta al Congreso de la República, las alarmas, los bombillos los prende la senadora Angélica Lozano. El autor del proyecto es un amigo del gobierno, se llama Luis Fernando Rosas, que en la época, en la alcaldía de Petro, fue director del Instituto de Turismo, muy vinculado políticamente con el canciller Álvaro Leiva. Y fue el Rosas el que presentó esos nuevos artículos para crear una especie de poder omnímodo para que el presidente Petro decida quién es perdonado en Colombia
y quién no. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la paz total. La otra polémica del día son unas palabras del ministro de Defensa, Iván Velázquez, en medio de la crisis de orden público en el suroccidente por culpa de los disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco. Dice el ministro que las fuerzas militares están preparadas para responder, pero que están relajados, justificando tal vez recientes ataques, como si no fuera él, como ministro en jefe de esas fuerzas militares, el responsable de eso que él llama relajamiento. Les voy a contar en segundos detalles de un operativo que hay en Bogotá esta mañana. Van 18 capturas, muchas noticias en desarrollo. Les hablaré también del puesto de mando unificado que decidieron anoche en una reunión con la CPS, encabezada por Laura Sarabia, un puesto de mando unificado para tratar la situación de la salud como si fuera de desastre o para evitar que haya un desastre. Un puesto de mando unificado en el que participarán también organismos de control para vigilar y monitorear la condición de la salud, de manera que la intervención de la CPS no se vuelva en un remedio peor que la enfermedad. Tenemos las conclusiones de la reunión de Caracas del presidente Petro con Nicolás Maduro. Hoy comienza a funcionar Chatico, que es el chat para que usted confirme cuándo le toca el racionamiento de agua en Bogotá. Está pasando en Bogotá, a propósito, lo que intentaron que no pasara. Y es que el consumo de agua se disparó antier y ayer. La gente está recogiendo agua en vez de comenzar a racionar el agua, en vez de ahorrar agua, se aumentó el consumo, seguramente para contener los efectos del racionamiento que comienza dentro de 24 horas. Y les voy a contar de la pelea de la saliente directora de RTBC, sigue siéndolo Nórida Rodríguez, y se hastió de quien va a ser su sucesor, Holman Morris, lo ataca durísimamente, dice que no la dejó gobernar, que le saboteó la gestión. Ya vamos a hablar de esa muy folclórica pelea dentro del equipo de gobierno. 6 de la mañana, 7 minutos, bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es el día del florista, del floricultor, que los hay muchos en Colombia, especialmente en la sabana de Bogotá, en donde hay más de 7.000 hectáreas cultivadas con flores, especialmente con rosas, que exportamos al mundo. A los muy buenos floristas, floricultores, un saludo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente será juzgado por la justicia ordinaria. Álvaro Uribe Vélez enfrentará cargos por presunto soborno y fraude procesal. Lo que la Fiscalía expondrá ante un juez de Bogotá será presentar las pruebas y los argumentos que presuntamente comprometen al expresidente Uribe con un intento de sobornar a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, por medio de quien era su abogado Diego Cadena, para que estos cambiaran sus testimonios, evitando involucrar al exmandatario en hechos delictivos. Las reacciones políticas no se hicieron esperar después de la noticia. El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso. Es más de una década, prácticamente 12 años de estar luchando ante los tribunales de justicia, la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Bogotá, y luego de tantos intentos por cerrar este caso, pues al final aparece ya la voz de la justicia y tenemos una decisión que yo considero es justa. Asimismo, hubo reacciones de apoyo para el presidente Uribe, como la del expresidente Iván Duque. Una persona que ha dado todo por Colombia, que ha luchado por nuestro país, que ha luchado por la justicia en nuestro país, que ha enfrentado con hidalguía al terrorismo. La senadora Paloma Valencia. El presidente Uribe ha sido uno de los colombianos que más le ha servido a Colombia. Mientras en Colombia tenemos a los guerrilleros sentados impunes en el Congreso, mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos, quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Yo espero que esto no sea una cacería política. Yo creo que realmente lo que necesitamos es que se sepa la verdad, pero que esto no se vuelva cuenta de cobro. La reacción del gobierno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Respetamos la decisión de la fiscal general, así como lo hemos hecho en el pasado, y pues ahí se abre un escenario que también es judicial, en el que no interviene el gobierno. El expresidente Álvaro Uribe se refirió en su cuenta de X que hoy temprano dará una opinión sobre la acusación. Unas 3 horas duró esta reunión en el Palacio de Miraflores entre ambos presidentes, y a la vez en una sala adjunta los equipos de trabajo conformados por varios ministros de defensa por parte de Venezuela, de comercio en el caso colombiano, así como ambos embajadores y el canciller venezolano. Decía Nicolás Maduro a la salida de la reunión que trataron temas económicos, políticos, sobre frontera y asuntos internacionales. Debemos profundizar en los pasos de la integración
y más allá, y la necesidad de preservar con cuidado, mancomunado, la paz en nuestra región, en Sudamérica. Mientras el mandatario colombiano habló de paz, no solo de la colombiana, de la propia, sino de la venezolana. Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. El gobierno se reunió con representantes del sector de la salud, entre ellos las EPS. Hablaron sobre diferentes temas como la reforma que fue archivada en el Congreso y la intervención a algunas EPS. Al finalizar, el gobierno anunció la instalación de un puesto de mando unificado para garantizar el derecho a la salud. Sandra Jaramillo es agente especial interventora de Famisanar. El mensaje es de continuidad. Estas EPS están intervenidas para administrar, precisamente para evitar la liquidación por los problemas financieros que puedan tener, y pues no, el mensaje es de total tranquilidad para todo el país. Julio Alberto Rincón es agente interventor de la nueva EPS. Mi misión es identificarla, mostrar la realidad. No se trata de inventarnos nada, es mostrar la realidad, fue la que dio motivo a la intervención. Y nosotros sí sabemos que tenemos que corregir una cantidad de rumbos, tenemos que corregir la forma en que le exigimos a los hospitales. Estamos dispuestos a garantizar todos los contratos con todos los hospitales del país, pero también estamos dispuestos a hacer contratos que le exija a ellos que retornen con servicio a la población. El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado en contra de la intervención del gobierno a la EPS Sanitas. La mejor forma de rodear a las instituciones, de fortalecer las instituciones, es creer en ellas. Hoy hemos venido al Consejo de Estado a solicitarle que declare la nulidad de la resolución por medio de la cual se decretó la intervención de la EPS Sanitas. Tenemos 5 razones muy profundas para creer que ese proceder no estuvo adecuado a la ley. A esto se sumó también el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien dijo que en este proceso hubo presuntas irregularidades y piden anular la resolución de la Superintendencia de Salud. Que le pongan el color que quieran a la circular, sea azul, roja, lo que sea, pero que ese depravado esté tras las rejas. Federico Gutiérrez celebró la decisión de la Interpol de emitir circular azul contra Timothy Alan Livingston, el estadounidense, sorprendido en el Hotel Gotham de Medellín con 2 menores de edad el pasado 24 de marzo. El alcalde alabó que con esto se avance en el proceso y afirmó que apenas comienza porque en su concepto se debe poner freno a quienes pretendan venir a Medellín a explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Procuradora Margarita Cabello. La circular azul significa que ya el hombre debe estar muy pendiente de que debería voluntariamente venir a Colombia si es un ciudadano de bien y venir a responder por sus actuaciones y dar la cara. Se desató una polémica por cuenta de un borrador de un proyecto de acto legislativo en el que se propone facultades extraordinarias y superpoderes al primer mandatario para que conceda perdón judicial a personas que se encuentren investigadas, judicializadas o condenadas por delitos menores. El autor, ex asesor de la JEP y exdirector del Instituto Distrital de Turismo durante la administración de Gustavo Petro, Luis Fernando Rosas. La Constitución política dice que para los delitos políticos y cualquier no hay delitos irredimibles. En Colombia, ¿qué quiere decir? No hay penas crueles, no hay penas que están sacando hoy del escenario político a muchísimos políticos valiosos por delitos menores. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, pidió a las fuerzas militares y a la fuerza pública estar alerta frente a las amenazas de los ataques por parte de las disidencias de las FARC y las nuevas dinámicas de terrorismo, como el uso de drones como explosivos. Saber que estamos en una situación difícil en la que tienen que tener las mayores precauciones, seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero tener todas las precauciones en cuanto a los desplazamientos. Ellos están muy bien entrenados para esto. Lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento. Esta movilización es en defensa de la vida. Una jornada de marchas se vivió en varias ciudades del país. Sindicatos, estudiantes, centrales obreras y otras organizaciones se manifestaron por el Día Nacional de la Memoria y solidaridad con las víctimas y en apoyo a las reformas sociales del gobierno Petro. En Bogotá, alrededor de 8.000 personas se concentraron en la Plaza de Bolívar, según informó el puesto de mando unificado.
Hoy llegó a su fin el mes sagrado de los musulmanes sin que se haya conseguido un acuerdo de alto al fuego en Gaza y sin la liberación de los israelíes secuestrados. Para marcar el fin del Ramadán, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, amenazó a Israel. Dijo que Israel debe ser castigado. Estos manejos fraudulentos involucraron a 3 instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló la ISAMI: Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana. El fiscal venezolano Tarek William Saab anunció la detención de uno de los hombres más poderosos del chavismo. El ex ministro Tarek El Aissami está señalado de hacer parte de una red de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. Vaca, pierna derecha, juega por la media para Caicedo, balón del palo, balón del fondo, gol, 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 gol. Con gol de Deiber Caicedo, Junior empató 1-1 con Universitario de Perú en la segunda fecha de la Copa Libertadores. Con este resultado el Tiburón llega a 4 puntos y es el líder del grupo D. Por su parte, en Europa iniciaron los cuartos de final de la Champions League con 2 partidazos. Arsenal y Bayern Múnich empataron 2-2 en Londres y el Real Madrid y el Manchester City empataron 3-3 en España. Estás escuchando Blue Radio.